Hola, bienvenidos a todos y todas a una nueva charla acá que buscamos cambiar el relato con distintas formas de ver el presente principalmente y pensando en mejorar adelante. En esta oportunidad estoy con dos maestros, maestros de profesión y maestros de vida, que aparte son amigos y entrañables y que ya han estado en alguna eh, instancia compartiendo con nosotros estas charlas, que son Alicia Montes de Oca y Miguel Domínguez. Ellos son al día de hoy maestros jubilados, no retirados, sino jubilados, y fueron durante mucho tiempo, tomaron la decisión de mirar la educación desde otro lado, y para eso crearon su propia, junto con otras personas y familias, crearon su propio proyecto de educación, que fue Colegio Incre, que es Colegio Incre, y que, bueno, desde el 94 aproximadamente, y desde mucho antes, en su tarea particular desde el aula, ya venían pensando la educación y sintiendo el aprendizaje desde otro lado. Y bueno, en esta oportunidad, saludarlos y decirles bienvenidos, Alicia, Miguel. Bueno, un gusto. Gracias por darnos la oportunidad de compartir un poco nuestra experiencia de vida y de a la vez aprovechar a seguir aprendiendo un poco más. Es un gusto compartir con la gente que te sigue a través de estos instrumentos tecnológicos. Y bueno, la idea es poder aportar un poquito lo que hemos experimentado como para compartirlo. Gracias, desde Uruguay. Invitados a tomar mate a casa, ¿sí? Y a conversar de cosas bueno, que vivenciamos, que experimentamos, y que a medida que pasa el tiempo, queda más claro bueno, que seguimos aprendiendo. Gracias. Gracias, Fabi, por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Para empezar, me gustaría, ya siendo que es la primera vez que tengo en estas charlas mano a mano, las comparto con alguien en Uruguay que tiene una edad que han tenido que experimentar esta experiencia del patógeno que nos invita hoy en día, con todo el tema de la edad que ustedes tienen y todos las ideas y los cuidados que se plantean y se manejan. ¿Ustedes cómo lo han vivido en estos tiempos? Como un desafío más de los tantos que en esta vida llevamos, ¿ah? Y agradeciendo por todo el camino recorrido y por cómo nos jugamos para ese camino, ¿no? El tema de conectarnos con quiénes somos, qué estamos haciendo, qué es lo realmente real, realmente real, valga la redundancia, que es el amor, ¿sí? Y entonces poder ver, visualizar los miedos, si los hay, si no los hay, y por supuesto que se presentaron, ¿verdad? Más sabiendo que son nubes que se nos presentan para que podamos correrlas, disolverlas y demás, ¿sí? O sea, por cierto que hemos vivenciado así, ¿no? Momentos y momentos, ¿ah? Más en esos momentos en que tal vez podía haber un poquito de miedo o algo de eso, o de incertidumbre, debajo de todo eso está la certeza de que es parte de la gran ilusión. Sí, observando mucho, incluso dentro del entorno familiar, cómo cada uno lo veía, ¿verdad? Y respetando el sentir de cada uno, eso sí. Sintiendo el abrazo virtual
virtual y en la lejanía y extrañando el 3D, pero que no nos faltaron tampoco porque nos rodea gente que realmente también está en la misma tarea. Y bueno, consultando, mirándonos a los ojos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Codito o abrazo? Abrazo, véngale, ¿ah? Fortaleciendo el sistema inmunológico, especialmente con la meditación, con el observarnos, ¿no? Con ver por dónde anda nuestra mente, que es creadora, y por ahora ningún tipo de situación, todo bien. Yo a veces me pongo a pensar si esta experiencia nos hubiera ocurrido hace 40 años, cuando estábamos como iniciando nuestra tarea docente, y veo que en aquel momento para mí hubiera sido un gran problema y realmente hubiera ocupado todas mis energías en buscarle la solución al problema. Hoy en día, después de todos estos años, he podido tomar toda esta situación como una gran oportunidad, y la energía que hemos desplegado en este tiempo no ha sido a resolver ningún problema, sino a tratar de desentrañar y de descubrir todos los regalos, todas las bendiciones que una experiencia tan fuerte y tan intensa como esta de la crisis sanitaria nos trae. Y desde ese foco puedo decir de que estos meses han sido unos meses extraordinarios, comprobaciones de cosas que de repente no las teníamos tan visibles, como que empezaron a hacerse mucho más visibles, de aprendizajes nuevos, de descubrimientos nuevos, y principalmente creo que el cambio más grande es que es como si nuestra conciencia apretó la teclita del zoom y empezó como a ampliar, y empezamos a ver hechos que de repente aparecían en nuestra conciencia como vagos, como borrosos, empezaron a hacerse cada vez más nítidos y empezaron a aparecer detalles mucho más evidentes de esa realidad. Creo que como resumen es que siento como que hay una sensación de que había una gran niebla y que esta pandemia ha empezado como a disiparla, como que de alguna manera, más allá de todos los ruidos y de todas las incomodidades, estamos pudiendo ver un poquito más allá y darnos cuenta de que hay una realidad que empieza a ser mucho más visible. Por lo tanto, esta experiencia de la crisis sanitaria, desde la visión en la que lo estamos haciendo, está resultando por demás una aventura apasionante. Sí. Sin dejar de reconocer que para muchas personas puede estar significando un doloroso problema y una situación muy incómoda que también comprendemos y entendemos. Pero desde el foco de verlo como una oportunidad, realmente es tremenda aventura. Sí, yo cuando empezó todo esto, transcurrí por diversas sensaciones y bueno, desde enojo, lo primero que se me vino fue enojo, lo segundo que
que tuve fue como una sensación de rebeldía y de, bueno, de no poder entender cómo no había una capacidad de decir, bueno, paremos un poco, analicemos. Fue como una vorágine de, de información que solo generaba pánico, que solo generaba miedo, y bueno, y entrar en eso fue como que a mí me generó un golpe, ¿no? Como que no podía hacer lo que estaba pasando. Después es cierto lo que vos decís, más allá de que uno, y de que yo después, y que bueno, ustedes también, porque lo hemos hablado muchas veces, y con otras personas que tenemos en común, más allá de todo, elegimos verlo desde otro lado. Por eso siempre, desde un principio, mi leitmotiv o mi intención era cambiemos el relato, miremoslo de otra manera, que implica que no se está negando nada, como vos decís, hay gente que la está pasando mal, hay gente que realmente está sufriendo una situación de las que podemos llamar enfermedad, yo le llamo programas, pero sí es verdad que como esa frase de que el peligro es real, pero el miedo es opcional. Entonces, eh, el miedo es algo que es natural, pero permanecer en el miedo sí es algo opcional y uno puede desde otras formas y esta situación, por lo menos a mí y a las personas que me rodean, una cosa que destaco es eso, que nos ha permitido profundizar más lo que veníamos pensando, ¿no? En que las cosas tienen que cambiar. Yo el otro día también en otra charla decía, siento que hay gente que no le gusta la palabra o la expresión la nueva normalidad y pretende volver a febrero. Y en febrero tampoco estábamos bien. O sea, lo que teníamos en febrero no era lo ideal, o por lo menos sin pandemia había gente que aún la seguía pasando mal y estaba padeciendo otras cosas. Entonces, creo que quien, quien intente en esta oportunidad afianzar y reforzar ese sentimiento que tenía de que se puede cambiar, que hay que ver las cosas de otra manera y hay que principalmente vivir de otra manera, es como la oportunidad esta, ¿no? En donde la inmediatez te permite que no hay tiempo para más adelante. Parece como que lo que vamos haciendo tiene resultados inmediatos. Eso de la ley de causa y efecto, parece como que lo que hago hoy al instante genera una consecuencia y nos invita a estar cada vez más conscientes de lo que decimos y principalmente de lo que hacemos. Yo creo que esto es una apreciación mía y estamos pasando cada vez más a que lo que importa realmente es lo que hacemos, pero lo que hacemos con conciencia. Ya a la prueba está que hay montones de discursos desde discursos políticos hasta los técnicos o médicos o científicos, que como nunca lo que dicen está siendo cuestionado. Y para mí va porque lo que dicen no se sustenta energéticamente con lo que hacen y no hay una coherencia. Entonces yo creo que cada vez más importa lo que hacemos con conciencia y siempre pensando en darle algo más a la gente, en aportar algo lo que hablar y decir grandes discursos y grandes protocolos, que después a la prueba está como esta semana pasó, que se pide 2 metros y que hay poquitas posibilidades de que uno mantenga 2 metros en algún espacio público, ¿no? No sé no hice ninguna pregunta, pero la idea es como ver esa posibilidad de las oportunidades que estamos teniendo hoy en día y que nos permite eso que decía Miguel, bueno, es un momento de elegir que esto es una oportunidad de mejorar. Y para ustedes, ¿qué desafíos tenemos o qué podemos hacer desde cada uno para aportar esa mejora? Mira, escuchándote, me venía
una imagen o alegoría de todo esto, ¿no? Es como aquellos talleres que hacíamos, ¿verdad? Filosofía, o lecturas, donde veíamos que lo que pasa afuera está pasando adentro de cada uno, ¿no? ¿Ah? Entonces, claro, bueno, en un taller entrábamos, salíamos, pero acá estamos todos en un taller intensivo, todos, ¿sí? Y ahora sí, no puedo salir, ponerme los zapatos, ¿ah? Y andar y olvidarme de todo, porque me encuentro con una, con otra situación, ¿ah? Y claro, depende del foco con que lo mire, la cosmovisión que tengo de todo esto, ¿no? ¿Ah? Y eso hace a cómo lo voy a encarar, cómo lo voy a enfrentar. Entonces, si realmente nos ponemos de observador alerta, o sea, desde lo que realmente somos frente a lo que está sucediendo, ¿ah? Y sí, llegó el momento de no sé si todo, pero bueno, una muy buena parte y gruesa parte de disipar todas esas nubes, ¿no? Que por cierto duele, que nos enfrenta a la impotencia de ver, por un lado, qué es lo que le pasa al hermano y al otro de más allá y aquel de un poco más lejos, pero muy cerca y muy dentro de nuestro corazón, ¿no? Y saber de que bueno, yo puedo acercar una mirada, una palabra, ¿no? Por lo que lo permiten un abrazo, ¿no? Más hay cosas que las tenemos que ir vivenciando internamente, ¿sí? Y como grupo humano, especialmente con quien convivimos primero, con los más, con el entorno más cercano, con los vecinos, con la comunidad, ¿verdad? Y también el tener presente que tenemos formas de llegar que no es solo físicamente, ¿sí? Que hay otras maneras, y eso es lo que veníamos vivenciando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que hicimos el clic, que no sé si hubo clic o no, si fue todo siempre un proceso. Y cuando empecé a escucharte ahora con lo que hablabas, recuerdo que estábamos juntos el día que, aquí el 13 de marzo, o el 14 nos reunimos, más o menos fue ahí, ¿no? Y la sensación la he vivido muchas veces, ¿no? Es como realmente vivenciar aquello de quedar ahí, ¿no? Si bien en otras oportunidades tiendo a juzgarlo para un lado o para el otro, está lindo, está bien, está mal, era una cuestión así, ¿no? Y entonces escuchás el entorno y ahí ves qué cosas compartir con el otro y desde dónde, ¿no? Y poner en práctica aquello de que esto también pasará. Esto no es más que un instante cósmico en mi vida, ¿tá? ¿Sí? Un instante. Esto también va a pasar, ¿sí? ¿Cuánto va a durar? Ayer me venía eso, ¿no? La duración depende de mi necesidad, de mi ya y de mi... Y todo tiene su transcurso, tiene su tiempo, su desarrollarse, ¿tá? ¿Y cuántas veces nos ha pasado en la vida cosas que en su momento catalogamos como mala, como desastrosa, como terrible, y al pasar el tiempo pudimos ver el para qué existió eso, para qué vivimos esa situación, ¿tá? Entonces, cuando vimos el para qué de esa situación, ahí me hubiera ahorrado tanto si no me hubiera enredado en jugar aquello, ¿sí? Entonces, es un poco lo que estamos viviendo cuando estamos atentos, por supuesto que también a veces nos olvidamos, ¿verdad? El de mantener una percepción inocente frente a todo, ¿sí? Percepción inocente que para nada significa ser complacientes, ni pensar de que todo está bien, ¿tá? Ni de que todo está mal.
simplemente saber de que para algo y por algo está, que capaz que no tengo la respuesta, ¿sí? Pero está ocurriendo por alguna razón. ¿Mm? Y ahí sí hay que usar un zoom bastante importante, bastante grande, ¿no? Porque cuanto más cerca del hecho estamos, más se nos entrevera absolutamente todo. Y cuando se nos entrevera, cuando estamos con ese dolor, bueno, llevarlo adentro y buscar porque ese afuera está mostrando ese algo adentro nuestro. Yo un poco cuando hablabas de la nueva normalidad, que me venía de que parecería como una lógica, es decir, de que en febrero estábamos en una normalidad. Después ocurrió una gran perturbación que nos alteró esa normalidad y ahora rápidamente estamos como deseando volver a reconstruir una normalidad que si no es igual a la de febrero, por lo menos que sea normal. Es como que hay una especie de fantasía de querer lograr eso. Yo creo que... Volver a la zona de confort. Yo creo que ni estábamos en una normalidad en febrero, ni lo estamos ahora. Estamos viviendo a nivel planetario, a nivel global, saltos demasiado grandes, demasiado fuertes. Nosotros que tenemos ya unas cuantas décadas viviendo en el planeta, podemos verlo en proyección. En mis primeras décadas de vida, los acontecimientos tardaban su tiempo en cambiar y en mover. Ahí sí podríamos pensar en una normalidad un poco más duradera. Sin embargo, en los últimos años se ha acelerado una mutación general que abarca todos los órdenes, porque desde la economía, la política, la educación, la religión, la cultura, todo como que está sufriendo o gozando, según como lo queremos ver, de una mutación realmente vertiginosa. Entonces, cuando el cambio se produce con tanta velocidad que no nos da tiempo a poder digerirlo, hay como una sensación interna de incertidumbre, de ay, ¿qué es esto? Y parecería como un mecanismo interno de defensa el decir, bueno, necesito algo de donde poderme agarrar un poco para no sufrir tanto vértigo. Y a veces la palabra normalidad es como si fuera un calmante, nos da cierto alivio de que vamos a tener como un pequeño descanso. Pero es un tapabocas, la palabra normalidad. Apaga el síntoma, apaga el síntoma. Pero por más que estemos hablando de nueva normalidad, lo que sí tenemos que ser conscientes es de que estamos viviendo una perturbación acelerada de formas de vida, de paradigmas, que hace de que difícilmente podemos lograr una normalidad, porque si logramos una normalidad, significaría que ese proceso se detiene. Y ese proceso no se detiene por nuestra propia voluntad. Por lo tanto, el estar intentando tener cierto estado de normalidad es casi como una utopía imposible de que se concrete. Tal vez tendríamos que usar
otras palabras para entenderlo más. Y más que normalidad, lo que capaz que todos deseamos es tener el control de la situación. Entonces, en realidad, capaz que no es la nueva normalidad, sino que es el nuevo control de la situación. Quiero controlar algo que se me ha ido de las manos. Y también ahí, por más que nos esforzamos en querer controlar una situación, no la podemos controlar porque no sabemos qué es lo que va a pasar la semana que viene. Ya no podemos decir qué va a pasar el año que viene. En este momento, la velocidad de la transformación va tan rápida que no sabemos qué va a pasar en los últimos días de julio, ni idea tenemos de lo que podría llegar a pasar en agosto. Por lo tanto, esa ilusión o esa aspiración a lograr un mínimo de control en este momento es imposible. Por lo tanto, yo siento que el mejor recurso en este momento es abrazar la incertidumbre, amigarnos con la incertidumbre, tomarlos como amiga. La incertidumbre tiene una ventaja muy grande, y es que con la incertidumbre es inútil mirar el futuro, porque justamente no lo sabemos. Y ya no tiene sentido mirar el pasado, porque no nos soluciona nada. La incertidumbre lo que tiene de bueno es que nos enfoca en lo que está pasando ahora. O sea, hoy estoy acá y esto es mi realidad. Entonces, si abrazamos la incertidumbre, vamos a empezar a dejar que nuestra mente siga viajando tanto para el futuro como para el pasado, que es una pérdida de tiempo, y ocupar realmente nuestra energía a vivir exactamente en el momento presente. Y creo que la incertidumbre nos trae ese regalo. Por eso que en este momento lo mejor sería olvidarnos de la nueva normalidad, del nuevo control, abracemos la incertidumbre, enfoquemos en el momento presente. Suena que para algunos puede sonar descabellado lo que estoy diciendo, porque realmente no es una práctica demasiado sencilla, pero para poderla llevar hay un elemento clave que tiene que ver con la confianza, con la certeza de que vamos mutando hacia algo mejor. ¿Quién nos puede perturbar la incertidumbre y hacer que realmente sea una tortura? Es el miedo. Por lo tanto, en este momento, si abrazamos la incertidumbre, tenemos que poner foco en que realmente vamos hacia algo mejor. Que toda esta situación, el regalo que trae, es que nos está permitiendo evolucionar hacia instancias realmente mejores a las que estábamos. El miedo hace el proceso a la inversa. El miedo lo que hace, me hace imaginar que estamos yendo hacia un lugar peor. Por eso que para poder abrazar la incertidumbre, hay que tratar de no darle energía al miedo, poner toda nuestra proyección y nuestro foco en la certeza de que vamos hacia algo realmente mejor. Podría ayudar no ver más noticieros. Eso podría ayudar, no ver más televisión ni llenarse, porque justamente esa es nuestra dosis diaria de miedo que no nos ayuda a vivir la incertidumbre de manera positiva. Sí, yo cuando vos empezaste a hablar de la nueva normalidad, con mucha gente que me cruzo le digo que prefiero hablar de una mejor realidad, porque apuntar a una mejor realidad apunta a que uno nunca sabe cuándo, lo que vos hablabas, ¿no? De que la normalidad parece que tiene
un objetivo finito y que en algún momento se termina, y en cambio mejorar, uno siempre puede mejorar. Entonces, desde ese aspecto, he empezado a la hora de escuchar o en una charla la palabra, la frase de nueva normalidad, proponer esa idea de una mejor realidad, ¿no? Y en relación al miedo y a lo que venías hablando, escuchaba la otra vuelta a un amigo que decía que uno de los focos de prevenir o de saber si estoy viviendo desde el miedo es de qué me alimento. Y cuando hablaba de qué me alimento, no estaba hablando simplemente de la comida, sino de todo el alimento que yo recibo diariamente. Y lo que hablabas de los medios de comunicación, lo que hablabas de generar en nuestro entorno, como decía Alicia, una forma distinta de ver la situación, y bueno, lo que leo, lo que escucho, todo eso forma parte de nuestra alimentación, y somos, en cierto modo, seres naturales y biológicos, y lo que nos alimenta es lo que termina generando la energía para hacer y trascender después en comunidad. Pero sí, el tema de los noticieros, que también me parece importante esto, que es dejar de escuchar noticieros no implica decir no informarse, porque mucha gente dice, ¿y cómo me informo? Y me parece que es otra de las grandes oportunidades que ha dado este tiempo, de que hoy tenemos los medios los medios, internet y todo lo que implica la tecnología, para acceder a un montón de información que, como vos decías, en tus épocas más jóvenes de maestro, era más difícil poder acceder a otra información que no sea la oficial. Yo recalco mucho esto de está la información oficial, que parece que siempre termina tendiendo al miedo, al pánico, y buscando ver al otro como una amenaza, y, y después hay otras informaciones. Y esta posibilidad que tenemos de tomar la responsabilidad de ser nosotros quienes construyamos la información que queremos recibir, es lo que está generando hoy en día, por ejemplo, este tipo de charlas u otras que quizás hace unos meses éramos pocos lo que sabíamos que existía, ciertas cosas, ciertos tratamientos, ciertos técnicos o ciertas medicinas. Yo que sé, hoy en día cada vez se escucha más la palabra y lo que descubrió Hammer, o lo que está haciendo Skalker, o sea, y son personas que Hammer hace desde la década del 70, y Skalker hace más de 10 años que viene trabajando. Entonces también está generando la capacidad de, como desarrollando la libertad de información, pero que esa información dependa de mí, y obviamente a la hora de elegir qué informarme, con qué información, con qué energía me alimento, es lo que va a generar después lo que hagamos, ¿no? Me encanta la charla porque vamos navegando por temas que de repente ni idea teníamos que iban a surgir, pero que realmente nos apasionan. Yo, con respecto a la información, yo consumía horas de telenoticieros. Acá en Uruguay, los distintos canales de televisión tienen su propio noticiero, y había una época en donde un canal tenía un noticiero a las 7 de la tarde, el otro lo tenía a las 8 de la noche y el otro lo tenía a las 9. Y yo, desde las 7 hasta las 10 de la noche, tenía 3 horas de noticiero, porque iba cambiando. Desde esa realidad fui mutando hasta que, bueno, ya hace unos años que no miro ningún noticiero. Y aprendí algo que yo antes no me daba cuenta. Yo creí que cuanto más mirara los noticieros iba a estar
mejor informado de lo que ocurre en el mundo. Incluso en uno de los noticieros, al final del noticiero, el periodista siempre decía, así está el mundo, amigos. Y yo realmente compré esa idea. Hoy me doy cuenta que no. Y un poco la imagen que me viene es, imaginemos una playa, una costa de esas bien pedregosas, donde hay miles y miles de piedras de todos los tamaños. Imaginemos que todas esas piedras representan toda la información que hay en este momento en el planeta, que es abrumadora. Y que alguien va, recoge 4 o 5 o 10 piedritas de las que le llaman la atención y viene a la televisión y me dice, bueno, acá está, así está el mundo, amigos, y me muestra esas 10 piedras que seleccionó. Y yo me creo que el mundo es eso, cuando en realidad hay miles de otras piedras que siguen ahí, de las cuales yo no me entero. Además la coloca como se le ocurre. Sí. O sea, me he dado cuenta incluso, porque además el tema me apasiona, me he puesto a investigar, es que el manejo de la información ha llegado a tal punto que en este momento hay como una verdadera ciencia de la desinformación. No solo por decir mentiras, sino que de repente hechos que realmente ocurren los presentan de una manera tan específica que uno termina interpretando eso de una manera equivocada. A mí siempre me quedó una imagen muy clara cuando la revolución sandinista triunfó en Nicaragua hace unos cuantos años. Me acuerdo que vi 2 noticias que tenían las mismas escenas. En un canal vi cómo las tropas revolucionarias, o una parte, entraban en la casa de Somoza, que era el dictador derrotado, y la información decía, las hordas revolucionarias están saqueando las casas y las mansiones, y mostraban cómo entraban y se ponían en la cama aparentemente de la alcoba principal. Y la imagen que uno tenía de esa noticia es que verdaderamente los revolucionarios eran una pandilla de delincuentes que estaban asolando las propiedades. En otro canal vi el mismo video, o sea, eran las mismas personas en la misma alcoba, y la información decía, las fuerzas revolucionarias finalmente han podido recuperar y han podido entrar en las lujosas mansiones del dictador Somoza, recuperando para el pueblo no sé cuánto. Eran las mismas imágenes, pero la sensación que a uno le dejaba esa imagen era absolutamente diferente. Ahora me doy cuenta de que eso se ha sofisticado mucho y que en este momento las cadenas de noticias utilizan a veces escenas reales, dándole una interpretación específica para que realmente nos creamos que la realidad es de otra manera. Yo creo que la información, en el 90% de lo que ocurre en el mundo, fluye por internet. O sea, hay canales y opciones de todos los colores. El tema está en poder adquirir la destreza de hurgar, de poder discriminar qué realmente no tiene sentido y qué realmente podría tener sentido. Pero para poder desarrollar ese hábito, necesitamos internamente
aprender a ser un poco más reflexivos y menos emocionales, que es lo que un poco se nos ha ido inculcando. O sea, juzgar las cosas a través de una reacción emocional y no a través de un acto de reflexión. Por lo tanto, el que cree que mirando los telenoticieros está informado, yo, que era un consumidor enorme de telenoticiero, le puedo decir de que no, de que eso es verdaderamente una ilusión. Yo a eso le agregaría también una experiencia que estoy vivenciando, y es el tema de tomar partido. Por un lado, las noticias, el conocimiento de la dualidad, ¿verdad? Y de la unidad, y ver cómo a través de la información de los medios, y cómo nosotros lo revivimos en nuestra vida, en el diario, en la conexión con el otro, con los otros y conmigo mismo, de tomar partido, ¿tá? O sea, de ver las cosas en forma dual. Esto es bueno, esto es malo. Esto es por aquí, esto es por allá. Entonces, como me veo buscando esa información, y como queriendo encontrar determinado tipo de educación por la información por la cual yo ya tomé partido. ¿Ah? Y será por ahí. ¿Ah? O sea, no estaré buscando nuevas normas para poder tener el control de algo que tiene que ver con lo que veníamos conversando hoy, ¿sí? Porque la normalidad, ¿de qué estamos hablando? De normas, ¿verdad? Y bueno, vos con tus cortes hemos vivenciado unas cuantas normas, ¿verdad? Algunas que traemos desde nuestros ancestros que bueno, estamos buscando de alguna manera de quedarnos con las que realmente nos construyen y nos dejan libres, y dejando de lado otras, pero además de las del entorno, no más, en modas, en formas de alimentación, en lugares donde ir, hasta los balnearios cambian de lugar, hablando solo de nuestro país, ¿no es cierto? Balnearios, digo, no es que cambie el balneario, sino la movida cambia, ¿tá? Y eso son normas impuestas, y normas que nosotros vamos acatando, ¿tá? Entonces, en esto de la información también, el poder descubrir, redescubrir en cada uno de nosotros cómo vamos tomando partido. Por supuesto que hemos sido, que ha habido desde fuera bastante trabajo para esto, ¿no? Pero si eso lo llevo adentro mío, ¡wow! ¿Por cuántas cosas tomo partido? Digo, por tal vecino, a veces por este amigo o no, por este color o no color, por un partido de fútbol, por un partido político, por tanta cosa, ¿sí? ¿Ah? Que bueno, volvemos a lo mismo con lo que empezábamos, ¿no? El aprendizaje a lo que nos está llevando todo esto. Y a su vez, eso no significa rechazar absolutamente, o determinadas cosas no, ¿no? ¿Ah? Sí, yo, siguiendo con el tema de la información y lo que decía Miguel de que la mayoría hoy en día de la información se circula por Internet, un Internet que también está, así como los medios de comunicación responden a intereses y a corporaciones, y sobre todo los grandes medios de comunicación terminan siendo y descubriéndose que son siempre respondiendo a los mismos intereses, a ciertas personas y a ciertos capitales que intentan manejar la información. Pasa lo mismo en Internet. A los que nos hemos empezado a generar contenido en Internet, hemos descubierto que
que hay también una censura y una imposibilidad de poder decir y expresar muchas cosas. Por ejemplo, acá hay palabras que este video, por ejemplo, que va a ir a YouTube, no las podemos poner porque te bajan el video. Y en un momento me enojé un montón por eso, y en un momento recordé, y los que son de Uruguay, o los que son de América Latina principalmente, pero yo hablo de Uruguay porque me hizo acordar a canciones para dormir la siesta, ¿no? Empezamos como a buscar otras palabras para seguir diciendo lo mismo, ¿no? De poder seguir entrando en el sistema y poder hacer información o buscar otra información o compartir esa información. Y eso, ¿no? En vez de tirar hacia el otro el problema, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para seguir? Y bueno, con otras palabras, tratando de no poner en el video, en el título del video, que no sea tan explícito de qué se va a hablar. Ha generado un montón yo que navego muchas fuentes, la variedad de formas que ha generado también el poder generar esta información y que aún así se pueda mantener pese a la gran censura que hay en las redes, permite eso, ¿no? Y otra cosa que yo hace muchos años que lo vengo haciendo, sobre todo en épocas cuando yo me enojaba mucho, y me empecé a tomar como la disciplina de escuchar y de escuchar lo que no me gustaba, ¿no? Pero, porque lo que hace eso es que rompe el algoritmo. Hay gente que capaz que no sabe esto, las redes te van mostrando según lo que a vos te gusta, o lo que. Entonces, volvemos a lo mismo, es toda una cadena. Si vos te alimentás de ciertas formas, ves ciertos materiales, te va a seguir mostrando ciertos materiales. Si vos buscás en la palabra, no sé, al principio pones la palabra virus, lo primero que te va a aparecer es toda la información de lo que está pasando hoy en día. Pero capaz que vos querés, a mí me pasó otra vuelta que yo quería escuchar un tema del grupo Virus, que es un grupo argentino de música. Bueno, me costó un montón, o sea, algo que podía ser más sencillo. Lo primero que aparece si vos pones Virus en YouTube es otra cosa, nada que ver con el grupo, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso. Entonces, poder hacer otras búsquedas que son distintas a las preferencias que uno tiene, también nos permite abrir ese abanico de información que hoy en día está en Internet, pero que siempre se va marcando en base a lo que uno va consumiendo, y te va siempre mostrando, te va como armándote una burbuja, como generándote una normalidad, que ahí se aplica perfectamente, de lo que vos ves todos los días. Entonces, ver distintas cosas, aunque no o hacer la búsqueda, aunque después no lo mires, eso también ayuda, y me parece importante plantearlo acá, porque es parte de la información y de esa libertad de crear nuestra información, el saber cómo está funcionando hoy en día los sistemas, y que y así a su vez ya hay porque también los medios de redes sociales también responden a capitales. También, o sea, en ese sentido estamos todos, gira en torno a lo mismo. Yo ayer conversaba con alguien de que a raíz de un video que hace muchos años, una documental que la subí este año, que es Seistek, y que para mí tiene una gran vigencia hoy en día, y hablaba que las grandes naciones, los grandes gobiernos, no son las potencias mundiales ni nada, son multiempresas, multinacionales que tienen un capital enorme y que responden a un montón, y que a su vez están asociadas con estos capitales que manejan también los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, es importante y es fundamental saber que uno debe tener la capacidad de ser cada vez más preciso a la hora de su búsqueda. Porque si uno
pone una palabra como virus, ellos te van a mostrar exactamente lo que ellos quieren que vos veas. Entonces, la búsqueda tiene que ser cada vez más exacta, y eso, lejos de ser para mí un problema, es una oportunidad, como decíamos, de volver a retomar, de volver a salir de ese control que nos dábamos todos. Yo me acuerdo cuando era chico que decían, pasó tal cosa, no, no sé si es cierto, sí, sí, lo vi en la tele. Esa frase era escuchada muchas veces, si salía en la tele o si lo escuchabas en la radio, era verdad. Hoy estaba pasando lo mismo en las redes, incluso con esto, el otro día hablábamos con Paco Vinagre de todo el proceso que se hizo durante varios años con el tema de las fake news, ¿no? Y cómo la fake news, y la fake news, y la fake news, y cómo la fake news afectó en las elecciones de Argentina, de Brasil, hasta llegar a un punto que hoy en día toda la información que no sea la oficial se cataloga como fake news, sea real o no, o sea, sea comprobable o no. Si está fuera de la oficial, se toma como fake news y te lo elimina. Entonces, eso también es un desafío para hoy, el poder ver cómo tenemos la posibilidad de acceder a otra información, pero implica más de nosotros. Y cómo, o sea, el tema es el nombre, ¿no? ¿Está? Porque estamos hablando en castellano y le hablamos fake news, y debe haber un montón de gente que no sabe de qué se trata. ¿No es cierto? Lo hace porque sabe que yo detesto usar los términos en inglés, y ahora me agarró con eso. No, pero bueno, no era por ahí la intención, era no, pero yo simplemente... sí me acabo de dar cuenta. Claro, y el punto es ver que esto de las mentiras falsas, perdón, de las noticias falsas, ¿tá? Viene, digo, como docente, las mentiras que les conté a los niños, ¿tá? Porque fueron las que aprendí y por las que figuraban en los libros, ¿verdad? ¿Tá? Y digo, soy inocente también, en definitiva, porque no tuve la intención de mentirles, pero en este momento, digo, hay mucha cosa para investigar y para redescubrir, de mucha cosa, en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la salud, de la educación, de la salud, de la política, de mucho. Yo creo que como bichos humanos que somos, tenemos la necesidad siempre de entender, de comprender, y cada información que nos llega, no solo por la televisión, por donde sea, de la manera que sea, es como una piecita de un puzzle que nosotros inmediatamente, internamente, entramos a querer ver cuál encaja con cuál para poder entender la situación. Hay una diferencia grande cuando las piecitas del puzzle me la ponen sin que yo haga nada y me van diciendo cómo las tengo que unir para que yo realmente me haga la imagen que se pretende que yo me haga y que comprenda lo que se pretende que yo comprenda. En esa situación pasamos a ser simplemente seres pasivos que estamos poniendo nuestros sentidos al servicio de una especie de versión oficial de la realidad para que nosotros constatemos que realmente así está el mundo, amigos, como nos decían. Sin embargo, en ese proceso que tú decías, cuando uno se pone a investigar, decíamos en internet, hay que tener determinada habilidad para poder encontrar lo que uno realmente quiere encontrar en internet. Y a veces tiene que colocar la palabra exacta para que aparezca lo que uno busca. Y a veces en el intento de esa palabra exacta probamos 10 palabras que no lográbamos lo que queríamos
y en la palabra número 11 empezamos a lograr. Ahí hay un proceso activo, hay un proceso reflexivo. No estamos nosotros simplemente mirando la foto que se nos pone adelante, sino que nosotros mismos estamos tratando de armar el puzzle desde nuestro interno. Hay una gran diferencia, y capaz que en las piezas que juntamos seguimos cometiendo errores, y capaz que lo que creemos estar comprendiendo tampoco es realmente exacto, pero es nuestra elaboración. Yo siento de que por ahí empezamos a salir de la ilusión, cuando empezamos a no quedarnos tan fácilmente con la versión oficial de las cosas. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, en un país. En un país, obviamente, hay distintas opciones políticas, hay distintas religiones, hay distintas organizaciones sociales, y muchas veces lo que resuena en la televisión o en las redes sociales, muchas veces tiene que ver con la posición de esa diversidad. Pero eso no es todo lo que ocurre en el país. Hay miles y miles de personas que no acceden ni a las redes sociales, ni acceden a la televisión, ni acceden a la radio, que también forman parte de la realidad, y que no podemos tomar lo que vemos como la imagen real de lo que ocurre. Ahora, si nos vamos al globo, nos vamos al planeta, la cosa todavía, las cadenas de noticias que abastecen a nuestros noticieros son, si bien son muchísimas en el planeta, las que más o menos capitalizan el movimiento o el flujo de noticias a nivel mundial son relativamente pocas, y hay enormes coincidencias en dar la misma versión de las cosas. Cuando hablamos a nivel del mundo, a veces las cadenas de noticias, todas hablan muy bien de tal político y hablan muy mal de tal otro. Entonces uno empieza a tener una idea de que en el mundo los buenos son estos y los malos son aquellos, cuando en realidad, si uno se pone a rascar en internet, empieza a encontrar otros elementos que hace que uno pueda ver esa realidad absolutamente diferente. Por eso que en el tema de la información, yo creo que tenemos que dar un paso de emanciparnos de la versión oficial y empezar a rascar y a buscar otras versiones, y nosotros mismos armar el puzzle de la comprensión, aunque ese puzzle también sea imperfecto y tenga muchas carencias. Pero es nuestro y nosotros nos hacemos cargo de lo que hacemos. Mientras que cuando pasivamente compramos la foto que se nos muestra, ahí nosotros nos sentimos inocentes. O sea, ahí podemos culpar a quien sea, porque como nosotros no armamos la foto. Y ese es el mundo en el cual se ha pretendido que estemos, en un mundo en donde metamos poquito la cuchara y donde tratemos de aceptar lo que se viene. Sí, yo, otra cosa que leía en estos días es que cuando han habido grandes guerras y grandes revoluciones que generaban esta situación de miedo y de pánico, es donde se han potenciado a nivel mundial las normas que generan ese control sobre el resto, ¿no? Esa pérdida del individuo de su libertad. A partir de la revolución industrial y los primeros años del siglo pasado, fue que se empezó a construir esta idea de que las enfermedades, por ejemplo, son algo que hay que combatir. Y estamos en permanente lucha con eso. Entonces, para eso generamos
tratamientos que solo unas pocas personas saben cómo funcionan y no se puede cuestionar. Después, después de la Segunda Guerra Mundial, fue que se empezó a crear la parte de esta idea de control global de las naciones con las Naciones Unidas, algo que nunca queda muy en claro qué quiere decir, qué significa. Aparece la OMS poniendo sus reglas de salud, y en esto quiero hacer un paréntesis. Ayer publiqué un artículo que está en mi web, que habla de promoción de la salud. En el 86, en Canadá, en una cumbre de la OMS, se habla de un montón de cosas que forman parte de la salud, como el bienestar social, el desarrollo cultural, económico, social, el medio ambiente, la promoción a través de los medios de comunicación de una salud que no apunte solo a lo sanitario, que apunte a la plenitud del ser. Y sin embargo, todo eso que está escrito en algún momento parece estar muy alejado de lo que hemos vivido en estos tiempos a nivel de salud y a nivel de educación. En educación pasa lo mismo. Siempre se ha dicho que la educación hace años que tendría que dar un vuelco, y sin embargo termina siempre generando un orden de qué es lo que vos tenés que aprender, y si no aprendes esto, no estás aprendiendo nada o estás atrasado. Una palabra que escuché mucho en estos tiempos, de que no tenés miedo que tus hijos se atrasen. Y atrasar ¿en qué? ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, no, en la escuela. Bueno, si te apuntás solo a lo que pueden aprender en la escuela, seguramente sí, van a quedar atrasados. Pero hay esa idea de que también, que me parece que también forma parte, sobre todo siempre que hago referencia a la documental de La Educación Prohibida, ¿no? El sistema que tenemos de educación, de un sistema prácticamente una fábrica que saca personas que tienen que ser iguales, de aprender lo mismo para responder a un sistema. Y bueno, a mí me parece que más allá de las oportunidades, también siento que hoy en día hay una oportunidad aprovechada por estos intereses en avanzar en ciertas normas y ciertos controles que quizás el año pasado, si nos hubieran dicho, no, mirá, vas a tener una aplicación que te va a seguir a todos lados y te va a decir si estás cerca de alguien que tuvo cierta enfermedad, nos hubieras escandalizado. Y hoy en día son miles las personas que lo toman como algo normal y algo para su seguridad. O sea, como ese manejo de información, desde mi punto de vista, está generando que las grandes masas tomen, acepten cosas que están generando más control sobre nuestra libertad. Y eso me parece que es fundamental, el poder darse cuenta. No sé si quería agregar algo más de esto, porque a mí me parece también tener la oportunidad de que existan ustedes, que si como son maestros, enfocarnos un poquito en la educación y qué está pasando con eso. Siempre que a su vez me parece que todo lo que venimos hablando es educación. Pero me refiero más a la educación de nuestros pequeños, y que hay también todo un tema que parece que la única que no va a cambiar, o que no tiene intenciones de cambiar, es la educación a nivel institucional, ¿no? Parece que la idea es que la prioridad fue siga todo a pesar de. Para mí, digo, con todo esto que estabas planteando, empezando por el relato que hacías de esa declaración de salud, y como en tantas cosas, después, bueno, desembocando en la educación, y antes veníamos hablando de lo político y de, ¿verdad?
yo creo que tiene que ver incluso, por ejemplo, en el tema de ciencia, ¿sí? Porque está publicado en tal revista científica, y hay un montón de descubrimiento y de investigación científica que nunca fue publicada, ¿tá? Porque también las publicaciones dependen, como decíamos hoy, de determinados focos de lo que queremos divulgar, ¿sí? ¿Te puedo interrumpir un poquito en eso? Hay un montón, Sí. porque hoy se escucha mucho la palabra paper. No hay un paper que el paper es eso que dice Alicia, no la publicación de tal cosa. Hay un montón de publicaciones, de paper, de científicos, de comprobaciones científicas, que hablan de otra cosa y que están y no se difunden. Ese es el tema. Ya, seguimos hablando del tema de la información, de los medios, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, es como ir a ver un cuadro, ¿tá? Y quedarte con el marco y no con el cuadro entero. El marco forma parte del cuadro, ¿tá? Pero no es lo único. Entonces es a dónde apuntas tu atención y dónde está la intención de que vaya tu atención, ¿tá? Entonces, cuando, si querés, entramos en el tema de educación ya, hablamos del sistema. El sistema es un marco, ¿tá? Es el marco. El cuadro lo formamos todos, absolutamente todos, porque educación es lo que hace la televisión, es lo que hace Internet, es lo que hace una familia, es lo que hace una empresa, es lo que hace un docente, es lo que hacemos, lo que interaccionamos entre todos, ¿verdad? ¿Tá? Y es lo que hace. Y si voy no sé, por lo menos la definición de educación con la cual comulgo, y es que viene de Duchere, y es sacar de dentro hacia afuera, ¿tá? Y de lo que estamos hablando es exactamente llenar desde fuera algo como si estuviera vacío, como si no existiera nada dentro. Entonces lo tengo que llenar de piecitas para que arme el puzzle que me dan. Entonces vuelvo a lo mismo que antes. A mí me daban carne porque era bueno, ¿verdad? Comer carne, o porque en esta familia el maíz era importante, o en aquella otra porque era la papa, o porque era... ¿Sí? Y es verdad que hay propiedades en los alimentos y demás, pero cada uno va a ir redescubriendo, ¿tá? De acuerdo a las características de su organismo, qué es lo que necesita en este momento y qué no. Y eso es lo que no estábamos, o en general no se hace, ¿tá? Sino que viene todo impuesto desde fuera. ¿Eh? Para mí, el tema lo estoy viendo en este momento, que todo el tema de la información y de todo esto, ya lo venimos mamando desde los ancestros. Creo que en este momento la mesa está servida con la totalidad, con todo. Entonces, está en mí elegir si eso está afuera o está adentro. Por supuesto que está ahí, pero está ahí para mostrarme todo lo que tengo para seguir trabajando. Y que tengo que meterme para adentro, claustrarme y ponerme, no sé, en alguna cueva. No, porque en el accionar, o sea, si lo hago con conciencia, en ese accionar afuera, estoy accionando adentro y moviendo cosas dentro de mí. O sea, es todo uno, es una misma cosa. Entonces, si voy al tema de la educación, y bueno, el sistema es el marco, ¿tá? Pero dentro de ese marco, dentro de ese cuadro, por favor, hay un montón de gente que es para sacarse el sombrero. Y cuando hablo de un montón de gente, no hablo únicamente de los docentes, ¿tá? Hablo también de las familias, del papel que en este momento han tenido que llevar adelante con más o menor queja, ¿verdad? Porque no son docentes, y no son docentes porque lo han olvidado, porque históricamente en nuestros aborígenes, en nuestros ancestros, quienes tenían la mayor tarea de educación, era justamente la tribu, la familia. Creo que también se cambió el concepto de docente. O sea, se apuntó a que solo podés ser docente si estudiás y si... y el rol de la familia no era dejó de ser el de educar
o de formar parte integral de esa educación, ¿no? Claro, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿tá? Tú me presentaste como docente. ¿Por qué? Porque alguien de fuera me dio un papelito, ¿tá? ¿Sí? Que decía que soy maestra, que estoy habilitada para, ¿entiendes? Por supuesto que yo hice mi tarea, mi esfuerzo, mi familia me dio una mano enorme también para que lo pudiera lograr, ¿tá? ¿Sí? Pero luego, en el transcurso en la experiencia vivida, no fue eso lo que realmente me permitió hacer la tarea y a su vez descubrir un montón de docentes sin papelito que tenía enfrente mío, que eran los niños, que eran los jóvenes, que eran las familias, que era toda la gente que me rodeaba. ¿Tá? Y eso es lo que tenemos que ir a descubrir, que sacar de dentro, del duche, de verdad, de dentro hacia afuera, de darnos cuenta. No estoy renegando de las carreras y de estudiar para nada. Simplemente darle el valor que tiene. ¿Tá? Hay muchísima gente que no tiene estudios, ¿verdad? Que no tiene papelitos que avalen su tarea y que la hacen de una manera magnífica, maravillosa, y capaz que mucho mejor de los que ostentamos un papelito y que lo hacemos porque daba estatus, porque era importante estudiar, porque si no estudiaba no era nadie, como si no hubiera sido alguien desde que salí de la panza de mi madre, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, hay un montón de piecitas de este bendito puzzle cósmico a poner en su lugar, Y en ese juego está la educación. El punto es que cuando hablamos de cambiarla, de modificarla, vamos al marco, ¿sí? Y a veces no tenemos en cuenta el cada uno, el yo en casa, ese docente al cual, bien, de repente lo juzgo porque lo vi a través de un Zoom y porque de repente ahí tomé conciencia, me di cuenta de lo que le estaba llegando a mi niño, a mi niña, y capaz que puede confrontarme a mí con lo que yo elegí para mi niño y mi niña. ¿Tá? En este momento hay un montón de familias, ¿tá? Hay algunas muy conocidas, que está eligiendo no mandar a sus hijos a la escuela. ¿Tá? ¿Pero por qué? Porque ha reivindicado, porque se ha dado cuenta de lo mucho que les puede dar, aunque por supuesto que también genera otras complicaciones, ¿no? Porque tenemos obligaciones de trabajo y demás fuera que de repente no la podemos cumplir con los niños. O sea, es como un gran acomodo, un gran ordenamiento cósmico que estamos viviendo, ¿tá? en todo esto que estamos vivenciando en este momento. Y la educación, y bueno, yo no sé si es porque es la tarea que he elegido, yo creo que es por donde circula absolutamente todo, ¿no? Porque el foco que pongo en la alimentación, el foco que pongo en la salud, qué pasa con lo que veo desde el movimiento político o religioso, ¿no? Hay muchísima cosa para trabajar con todo esto, para poder vivenciar, para poder ordenar dentro de cada uno respecto a este tema, ¿no? Yo un poco estaba maravillado porque supuestamente en este encuentro por Zoom íbamos a hablar de educación y nos pusimos a hablar de otras cosas que no tenían nada que ver y decía, qué increíble cómo la conversación va fluyendo, pero ahora como trajiste el tema de la educación, yo me pongo a pensar, y no hemos estado hablando de otra cosa desde que empezamos, porque lo miro desde este lado, ¿no? Hoy estuvimos hablando de que vivimos un momento de salto cuántico de humanidad. Estamos en un vertiginoso proceso de movimiento y de cambio, y en este momento la actitud más sabia
es la de abrazar la incertidumbre y pararnos en el momento presente y tener la certeza de que vamos hacia algo realmente mejor. Pregunta, ¿estamos educando para eso? Después hablamos de la información y de cómo se nos impone una versión oficial y nosotros pasivamente consumimos eso y le decimos que sí, cuando realmente lo correcto es que podamos aprender y ejercitarnos a hurgar en la información que ya está fluyendo y poder nosotros elaborar nuestro propio criterio y armar nuestro propio puzzle y comprender la verdad que nosotros mismos vamos buscando. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿estamos educando para entrenar eso? Verdaderamente la educación ha sido absolutamente funcional a esta forma de tratar de encontrarle al mundo una única versión oficial creíble. Desde el momento que me pongo a pensar en un niño pequeño, ¿no? Los niños pequeños, maravillados por el mundo que se les abre a su alrededor. Tanto se apasionan atrás de una hormiga o como se apasionan atrás de un caracol o de una plantita. Y todo les llama la atención. Están realmente viviendo en el momento presente. No se están planteando lo que va a ocurrir para adelante ni para atrás. Están realmente abrazando esa incertidumbre que cada día es como una sorpresa nueva. Y así viven porque realmente esa es la esencia humana. Hasta que llegan a la escuela. Cuando los escolarizamos y los niños llegan a la escuela con esa natural inclinación a sorprenderse por todo lo que les llama la atención, la primera respuesta que empiezan a recibir cada vez más es bueno, pero ahora no tenemos tiempo de mirar el caracol o de mirar la hormiga. Poné atención que te voy a enseñar esto que es muy importante. El niño poco a poco, gradualmente, empieza a entender que esa natural inclinación a asombrarse por lo que le llama la atención no es tan importante y que lo más importante, el que sabe, se lo va a dar. Y empieza un proceso en el cual los niños empiezan a olvidarse de esa esencia natural de asombrarse y empiezan a poner foco en cómo lograr atender mejor para que el que sabe realmente le enseñe. Y eso es un adiestramiento que después, cuando somos adultos, nos sentamos frente al televisor ilusoriamente tratando de que alguien también nos enseñe, y así vamos la vida aprendiendo a que alguien nos enseñe a ser dependientes. Yo creo que una verdadera educación, una educación que dé alas, una educación que insufle libertad, ganas de ser realmente, debería fomentar ese estado natural de asombro constante. Sueño cada vez más, imagino cada vez más, una educación donde niños y niñas y jóvenes puedan poder elegir qué profundizar, qué investigar, qué aprender, y que los docentes podamos acompañarlos en sus impulsos, podamos apoyarlos en sus impulsos, ser verdaderamente mentores y no tanto profesores. Guiarlos de repente en el arte de hurgar la información. O sea, en este momento la información ya está, los niños la tienen.
cada niño ahora con su celular dispone de la información general. ¿Tiene sentido que en la escuela le estemos dando información absolutamente focalizada en determinados contenidos y además de focalizada en los contenidos, focalizado en una determinada versión? Yo, por ejemplo, como maestro, he enseñado mucho a los niños y a las niñas sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y la creación de la ONU y los organismos de la ONU. Y hoy, desde otra mirada, yo digo, pero yo les estaba dando una mirada absolutamente parcial de la historia, cuando más allá de lo que decían los textos que se usaban para enseñar, ocurrieron en la historia infinidad de hechos que normalmente no hemos enseñado y que podrían haber contribuido a una visión más aproximada de lo que realmente ocurrió. Entonces, yo creo que la educación tendría que favorecer a que niños y niñas puedan hurgar, que puedan buscar libremente, que puedan aprender lo que realmente tienen ganas de aprender. Allí hay como una especie de duda, ¿no? Pero si a los niños los dejamos que aprendan lo que quieran, ellos van a pasarse el día jugando y no van a aprender nada. Como si jugar no fuera una forma de aprender. Yo aprendí ahora de que el ser humano tiene un chip que jamás se nos apaga, que es el chip de aprender. O sea, tan importante como es respirar y tomar agua, es aprender. Cuando un ser humano deja de aprender, inmediatamente envejece sin importar la edad y muere, porque el aprender forma parte de nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, no tengamos miedo de que si dejamos a los niños y niñas librados a que ellos realmente sigan sus intereses, nunca van a dejar de aprender. Es más, en la experiencia que hemos visto, aprenden mucho más rápido. Y además hay una diferencia en el concepto de aprendizaje. ¿Qué es aprender? Memorizar cosas para cumplir con lo que el docente les ha pedido. Lo he vivido. O sea, en mis años de docente he obligado, ahora estoy arrepentido, pero hubo momentos donde he obligado a los niños y a las niñas a aprenderse determinados conocimientos con el temor de que después vendría una especie de prueba, de test, donde iba a medir cuánto habían aprendido. Y verdaderamente los niños estudiaban para esa prueba y ese test. Y me demostraban que lo habían aprendido. Y yo, contento porque sabían mucho, pero al mes yo les preguntaba sobre eso y ya no se acordaban prácticamente ni del 5%. Porque ese conocimiento que no venía de sus ganas de aprender, sino de la obligación, es un conocimiento prestado, que se toma en calidad de préstamo hasta que cumpla la función para lo cual lo pedí prestado y después lo suelto. Sin embargo, cuando un niño de sus propias entrañas le viene el deseo de cuestionarse o de interesarse por determinado hecho, sea científico, histórico, geográfico, biológico o de la índole que sea, el niño que se pone a investigar eso y lo aprende a partir de su propia investigación, ese conocimiento nunca es prestado. El niño lo incorpora en calidad de propietario. Le podemos preguntar al niño eso al año siguiente y nos puede decir de la A a la Z todo lo que aprendió. Quiere decir
la forma como está encarada la educación simplemente hace de que los niños se entrenen en pedir conocimientos prestados o en tomar conocimientos prestados para olvidarlos inmediatamente. Por lo tanto, no tenemos una sociedad ilustrada, más bien tenemos una sociedad muy poco ilustrada. Adiestrada. Más bien es adiestrada, exactamente. Si dejáramos que los niños fueran protagonistas de sus propios aprendizajes, seguramente tendríamos una sociedad muchísimo más rica en conocimientos. Pero como decía al principio, la educación no está así por arte de magia, sino que ha sido un diseño minuciosamente estudiado para que justamente el producto final no sea que la gente sea más educada, sino lo contrario. Sé que esto suena un poco cruel, pero después de muchos años de estar en la docencia y de haber vivido de un lado del mostrador y de ahora verlo desde otro lado, me doy cuenta de que verdaderamente los tiempos en los que estamos viviendo necesitan un cambio muy importante en el foco de la educación para que realmente la educación sea como una pista en donde puedan despegar estos nuevos tiempos que ya estamos viviendo. Yo creo que desde eso que estabas planteando, de repente lo que está equivocado es llamar o decir que está mal la educación. No hay educación en ese caso. Por lo menos desde ese foco, o por lo menos por lo que yo comulgo, que es educar, es educere, ¿no? O sea, es sacar de dentro hacia afuera. Y claro, lo que veníamos haciendo, lo que se está haciendo es llenando algo que creemos que está vacío, ¿no es cierto? ¿Cómo? Es entrenar, sí, no es educar. Entrenar, ahí está. Llenar algo que estaba vacío, lo estamos entrenando, lo estamos adoctrinando, ¿verdad? Ahora, en este juego, muchas veces caemos en ver al gobierno, por supuesto que tenemos que ver la totalidad, ¿verdad? Pero hay un proceso que tenemos que hacer los adultos llamados familia, docentes, directores, dirigentes, y en los altos cargos, y es el desaprender todo esto para llegar a la esencia de lo que es educar, ¿tá? Y ver, de retomar el camino, ¿tá? Pero muy especialmente creo que la base es la familia, que es la que en este momento es una de las que más se está dando cuenta, ¿tá? Por supuesto que con el mismo criterio de ver afuera, ¿es cierto? Ver afuera, ver a los docentes, ver a un montón de gente, cuando en realidad yo, mamá, yo papá, ¿tá? Le entregué la educación o la tarea de educar a los docentes, a la institución, cuando en realidad la tarea es mía, ¿sí? En todo caso, y bueno, sí, por estas situaciones que tengo que trabajar, que yo delego esto, ¿tá? Lo delego, pero lo delego no entregando absolutamente todo, sino con la posibilidad de poder intercambiar, de poder discrepar, discutir, intercambiar, construir juntos, ¿verdad? Eso va a hacer de que quien esté en esa tarea, a quien yo delegué la educación de mis hijos, empiece a escucharme. El tema es la forma en que lo hacemos, ¿no? ¿Tá? Pero es un poco lo que estamos vivenciando, incluso hasta violencia respecto de los docentes. La educación, yo hoy, por ejemplo, hablaba de lo tribal, ¿no? De las tribus, de los aborígenes. Educación había en cada momento, en cada situación, cuando salían a cazar o cuando cultivaban o cuando estaban cocinando o estaban construyendo la choza, continuamente los niños estaban aprendiendo. Más, hubo un determinado momento que había tareas que por supuesto los niños no las podían hacer y quedaban a cargo de otros de la tribu, ¿no es cierto? ¿Tá? Pero a cargo porque aquellos no lo podían hacer. O sea, era simplemente delegarlo. Es volver a eso, es volver a lo que
en este momento ya hay muchas experiencias a nivel planetario, en nuestro país las hay, de comunidades educativas autogestivas, o sea, que son las familias las que las gestan, y logran atraer docentes que comulguen con esa visión, y juntos la llevan adelante. Por supuesto que con un esfuerzo enorme, con, con mucha tarea, con mucho compromiso, ¿sí? Pero ahí se ven los resultados, porque en ese caso los niños se ofrecen para que los adultos aprendamos. O mejor dicho, los niños ofrecen para que los adultos desaprendamos, ¿tá?, lo que veníamos trayendo aprendido. Y es maravilloso los resultados que se ven, ¿no? Los ejemplos que hay. Yo creo que en el tema de educación daría para otro Zoom completo, porque realmente con las palabras nos entreveramos bastante y a veces le llamamos educación a lo que es instrucción, enseñanza, adiestramiento, que son cualidades totalmente diferentes. Y aprendizaje. O sea, en la enseñanza hay quien enseña y hay quien es el enseñante. Quiere decir que el proceso de aprendizaje se da en una dirección. El que sabe le enseña al que no sabe. En la educación, todo el tiempo estamos aprendiendo, las 24 horas del día estamos aprendiendo, todos, sin importar la edad, sin importar las creencias, sin importar el género. Y en ese proceso de educar y de educarnos, se hace en ambos sentidos. Yo todo el tiempo estoy enseñándole a otros cosas y todo el tiempo yo estoy aprendiendo cosas de otros. El concepto de educación es bidireccional o multidireccional, porque realmente todos somos maestros y todos somos aprendices. En el concepto de enseñanza es unidireccional. Y a veces cuando hablamos de enseñanza, le ponemos la palabra educación y nos perdemos en el desierto. Por eso que este tema, incluso el concepto de ¿es la familia la que colabora con la escuela en el aprendizaje de los niños? ¿O es la escuela la que debería colaborar con la familia en la educación de los hijos? Hay un montón de conceptos que la versión oficial durante décadas o siglos nos ha indicado que las cosas son de determinada manera, y yo creo que estamos en un momento precioso para tratar de ver o de preguntarnos, ¿será realmente así? ¿O tendrá que ser realmente así? Y empezar a construir un formato diferente donde empecemos a entender qué es la educación cuando hablamos de educación y no seguirle poniendo la palabra educación a otras prácticas que serán necesarias porque hay un montón de habilidades en donde se necesita que alguien que sabe le enseñe a uno que no sabe, pero no le llamamos educación. Eso será instrucción o será enseñanza. La escuela como un lugar de enseñanza para mí no tiene sentido, porque estamos obligando a los niños a permanecer lejos de sus familias o en un montón de horas en lugares estrechos, sentados, haciendo cosas que no les interesa y que finalmente el único objetivo que tienen es convertir seres pasivos y dóciles que acepten sin discutir la versión oficial. Por eso que tenemos que redimensionar verdaderamente el acto de educarnos en realidad, porque es entre todos. Daría para un Zoom completo. Y capaz que... Inclusive con el tema de la familia, ¿no? Es tarea de la familia. Pero en este momento hay familias que, por todo esto que venimos viviendo hace décadas o centenas de años, no sé, se ha disuelto eso, ¿no? Se ha disuelto
pero no por la familia en sí, sino por haber sido horadada tanto la autoestima de cada individuo. Yo no soy capaz de educar a mi hijo, entonces por eso te lo llevo a vos que tenés un título, como si eso fuera la educación que mi hijo necesita, ¿no? Pero claro, eso no es una tarea individual, ha sido una tarea colectiva, ¿verdad? De ir alejándonos de lo que realmente somos, del poder que realmente tenemos, y de qué es lo verdaderamente esencial, qué es lo que tenemos que hacer que fluya de dentro hacia afuera de cada uno de nosotros. Además, vivimos en la era de la tercerización, en donde todo se terceriza. Si se tercerizó la felicidad, ¿cómo no se va a tercerizar la educación o la enseñanza? Verdaderamente tenemos que aprender de que si bien hay cosas que se pueden delegar o tercerizar, hay cosas que tienen que ver con la propia naturaleza humana que son intransferibles. Sin embargo, en la versión oficial nos convencieron que también se pueden tercerizar. La educación no se puede tercerizar, la felicidad no se puede tercerizar, la salud no se puede tercerizar. Hay un montón de paradigmas que en este momento tendríamos que desecharlos de una buena vez y volver a recomponer el poder sobre un montón de aspectos esenciales de la vida humana que lamentablemente en estos últimos siglos hemos ido soltando. Ahora, dándole otra puntita a esto, ¿no? Todo esto que estamos planteando, a esta altura podemos decir que estamos maravillados por la cantidad de gente, médicos, docentes, no sé, agricultores, gente que se está dedicando a mostrar esta otra, a jugársela por esta parte, ¿no? O sea, que logramos el titulito habilitante, ¿verdad? Soy médico, pero que realmente se está dando cuenta de que lo que aprendió fue a tener un montón de corsés, de cosas de protocolos, ¿verdad? Que lo alejan de lo que realmente él siente frente a cada uno de esos pacientes, ¿no? Que no, en realidad no sienten paz, ¿tá? Tienen que quedarse en paz para que yo aplique mi autoridad como médico o como docente, ¿tá? Cuando en realidad la palabra sería otra, ¿no? Es el que siente paz ante mi presencia, ante la presencia de un médico, porque sabe que va a buscar la forma de encontrar dentro mío cómo salir de esta situación y cómo salir de esto. Y en este momento planetario, que mucha propaganda se hace a lo que de repente no está funcionando del todo bien o que está funcionando muy mal, hay un montón de gente trabajando por esto, mucha gente, en todas las profesiones. Sí, yo escuchándolos, primero recalco lo que dice Miguel, que daría, y ya los invito para una más, específicamente hablando de educación en todo su sentido. También reconocer la tarea que a pesar de todo, y están haciendo cada maestra y cada maestro desde su lugar, porque la tarea que han hecho en estos tiempos ha sido más ardua incluso que la que venían haciendo cuando había presencialidad en las escuelas. Entonces, nada de lo que estábamos diciendo va en contra de toda esa tarea que están haciendo, que tengo fe en las públicas, que hay una tarea muy grande que se está haciendo, sobre todo de sostén con algunas familias y por parte de los docentes, y también en otros proyectos privados también ha pasado eso, también ha tenido, se ha puesto lugar en el sostén de la familia y en mantener la comunicación entre la familia, que más hacia a obtener logros académicos. Eso también es valorable y ha pasado.
se me vino una palabra que la primera vez que lo escuché fue con ustedes y después, y hace poquito, profundicé mucho más, que fue esta palabra de descolonizar la educación, ¿no? Y de empezar a hacer eso, ¿no? Todo lo que ustedes venían hablando, y tiene como cada vez más relevancia y valor para mí esa idea de descolonizar la educación. Y en relación a las palabras, como decía Miguel, por ejemplo, con el tema de la salud, eh, eh, hablábamos el otro día y es que decimos, no, bueno, los sistemas, hablamos de salud cuando en realidad tendríamos que hablar de medicina, o sea, la medicina, los médicos no son los únicos agentes que tienen la potestad de la salud, son médicos, la medicina está para salvar vidas, promover salud implica otras cosas. Entonces me parecía que está muy bueno esta situación. Me parece que otra cosa que permitió este presente es eso, ¿no? Es las familias, porque el sistema así los invitó a tercerizar la educación, hoy les trajo el aula a sus casas, ¿no? A través de la pantalla. Y me parece que muchas familias, que conozco muchas, lo que tú decís, Alicia, de que no sé si los vuelvo, si lo mando, o por lo menos mientras no sea obligatorio, que no vayan. Por eso, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que a pesar de la tarea del docente, no hay una educación plena en lo que está pasando, en lo que pasa en las aulas, ¿no? Y, y, y también se me venía a la idea los pupitres valerianos. Se había incluso en la escuela pública a trasladar esa ubicación de todos mirando hacia adelante a mesitas en cada uno, por lo menos mis hijos tenían en sus aulas, en la escuela donde van, que es pública, tenían en sus aulas mesitas donde compartían un espacio entre 4 o 5 compañeros, y hoy la realidad que tenemos hoy en día vuelve a ponerlos en mesas y sillas separadas y a distancia. O sea, como que en ese sentido, la imagen que yo vi, porque la vi presencialmente, es como que retrocedimos más, porque antes por lo menos con los pupitres valerianos estábamos de a dos, ahora es uno y lejos. Entonces, esa imagen también es como para mí bastante fuerte de verla, y bueno, no sé hasta dónde eso no termina también siendo un obstáculo para ellos, aunque los pequeños se saben adaptar a cualquier situación más que nosotros, pero para mí fue muy fuerte ver eso, y, y en relación a los pequeños, y nosotros con la madre hemos tenido la pequeña intuición de pasarles a ellos, la libertad de decidir si volvían o no. Y de decir, bueno, para volver va a pasar esto, esto y esto, ustedes elijan. Teníamos la oportunidad de acompañarlos a ellos, y bueno, permanentemente nosotros monitoreamos su sentir y de ver si quieren volver, si no quieren volver, pero que sea una decisión de ellos, y de que, bueno, si vuelven, a ver cómo se sienten. O sea, me parece que también nos dio la oportunidad, que eso que decía Miguel, nos devolvió un poquito a los que quisimos volver a sentir la educación de ese lado, nos devolvió un poquito de autoridad a las familias y dejar de tercerizar esa elección, ¿no? Y bueno, y nos permitió aprovechar el tiempo con ellos para aprender otras cosas, o para profundizar en otras cosas que quizás con los tiempos y las corridas no nos estaba pasando. Yo me gustaría que esto pudiera prolongarse, ¿no? Yo un poco agradezco la aclaración que hiciste sobre los maestros, las maestras y
técnicos de distintas disciplinas que están haciendo lo mejor que pueden en todo momento. O sea, yo a veces me entusiasmo y en mi vehemencia, capaz que no lo aclaro, pero en ningún momento cuestiono o juzgo la tarea de todos los docentes e incluso de los profesionales de la salud. O sea, cada uno está haciendo lo que cree que es lo mejor que en este momento puede hacer. Ahora, lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que estamos en un momento de cambio demasiado rápido de paradigma. Entonces, yo el ejemplo que más, o por lo menos que a mí me ha servido, Macarena Gelman es hija de padres desaparecidos en la dictadura. Ella nació en el cautiverio de sus padres y de bebé fue entregada a otro matrimonio, a otra familia que la crió. Ella hasta los 23 años tenía su mundo armado y ordenado, tenía su familia, tenía sus amistades, tenía su barrio, su ciudad, tenía todo organizado, hasta que a los 23 años, de golpe, se entera de que en realidad ese mundo en el cual ella sentía que estaba todo en orden, no era verdad, que verdaderamente sus padres eran otros y su realidad había sido diferente. Ella cuenta de que en un primer momento se negó a esa nueva información y dijo, no, esto no puede ser cierto, esto no puede estar ocurriendo, y realmente le ha llevado muchos años poder digerir una realidad nueva. Se tuvo que hacer la prueba de ADN y tuvo que tener pruebas realmente irrefutables de que la nueva verdad realmente era. Y yo siento que nosotros, como humanidad, estamos en la misma situación que Macarena. Como que en este momento nosotros teníamos un mundo armado con un paradigma de que las cosas son de determinada manera, pero rápidamente estamos mutando hacia una realidad en donde lo anterior realmente pasa a quedar como algo absolutamente artificial, irreal. Y esa es la sensación que tenemos cuando de repente nos planteamos de que la educación, el concepto de educación es diferente. Y claro, nos han enseñado, yo cuando fui a magisterio tuve años rindiendo exámenes y estudiando conocimientos que me entrenaban para determinada función. Hoy en día me doy cuenta de que la educación es algo totalmente distinto a lo que me enseñaron. Por eso que aunque muchos maestros, maestras, profesores, médicos están convencidos de que están haciendo lo correcto, y en eso no tenemos otra cosa que agradecer el esfuerzo y el empeño que están poniendo, también es importante empezar a, por lo menos, hacernos la pregunta de si la versión oficial no puede tener otras versiones, o si es la única, o pueden haber otras opciones. El argumento que yo creo que está a favor de esto es que revisemos si la vida que estábamos llevando realmente nos hace felices. Si no nos hace felices con ese paradigma y con esa versión oficial, entonces capaz que vale la pena, por lo menos, hurgar si no hay otra posibilidad. Y creo que es ahí donde estamos ahora, tratando de desentrañar si hay otra posibilidad diferente a lo que traíamos. Bien, para ir cerrando, porque dijimos que iba a ser como 1 hora y llevamos como casi 2.
Nada, agradecerles a ustedes, invitarlos para una nueva instancia y seguir profundizando en esto. Y de mi parte, lo que yo estoy aprendiendo con estas charlas, con ustedes y con las otras personas que han tenido la oportunidad de compartir este espacio, es increíble. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es quizá esa posibilidad que nos brinda hoy el presente de conectarnos con gente de España, de Argentina, de Chile, y poder saber también que no estamos solos, ¿no? Que hay un montón de otras personas que también están viendo esto y que esto nos permite unirnos y resonar juntos, ¿no? Bueno, los agradecidos somos nosotros. Yo en particular ni me di cuenta que fueron 2 horas. Es como que me viene una especie de adrenalina que me encanta y bueno, a mí me ayuda, me hace bien. Siento que son todas oportunidades de experimentar y de aprender. Así que muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir las locuras que traemos con otras personas de quién sabe qué latitudes. Y bueno, capaz que nuestras locuras concuerdan con otras locuras que andan por ahí por el mundo. Y bueno, entre locos nos iremos rejuntando para hacer una masa crítica cada vez más fuerte. Gracias, Fabián, entonces. Y quedamos comprometidos para seguirla. Sí, sí. Bueno, de mi parte también, gracias. Y una vez más, algo que muchas veces hemos comentado, ¿no? Tenemos una sola boca y 2 orejas. Entonces, mucho de lo que acabamos de decir y de que otras veces hemos dicho, frente a los niños, por ejemplo, frente a los papás, o frente a quien sea, más que para el otro, es para mí mismo. Entonces, se genera un toroide, ¿verdad?, que me va permitiendo ordenar cada vez más esas piecitas del puzzle dentro mío. ¿Ah? Así que gracias por esta oportunidad, hermanito del alma, hijito del alma, no sé, o compañero de tantos desafíos. Gracias. No, gracias a ustedes. Y a los que están del otro lado, recordarles que pueden darle me gusta, compartir y comentar para que esto siga adelante. Regístrense en la web y en el canal, así tienen al tanto las publicaciones de cada contenido que tiene tanto la página como las redes. Un abrazo para todas y todos y nos vemos en la próxima.